Después de aprender un poquito más sobre el desarrollo del pensamiento crítico, vamos a la práctica. ¿Cómo podemos hacer esto ya en nuestras clases, los docentes? Bueno, pues hoy contamos con nosotros con Ana Esther Monge Aragonés, que algunos la conoceréis más como Ana Esther Teacher. Es profesora de secundaria. Desde hace unos 10 años está formando a docentes y en el año 2018 se abrió su canal de YouTube para orientar a profesores y a opositores. Y hoy viene a darnos unos consejos muy prácticos sobre cómo podemos desarrollar situaciones de aprendizaje para fomentar el pensamiento crítico de los alumnos. Así que vamos con ella. Ana Esther, adelante. Un aplauso para Ana Esther. Bueno, pues buenos días y en primer lugar muchas gracias, en primer lugar a la Fundación A3 Media por invitarme a ser ponente en este evento y en segundo lugar gracias a todos los docentes excelentes que estáis aquí dedicando una mañana de sábado a la educación. Vengo a hablar de cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de situaciones de aprendizaje y espero hacerlo de una manera muy práctica para que os llevéis ideas que podáis aplicar ya el próximo lunes en vuestras clases. Y primero quiero que cerréis un momentito los ojos, os voy a pedir esto en 3 ocasiones en mi ponencia, y que penséis qué es la educación, con mayúsculas, para vosotros. La educación es, para mí, la educación es siembra. Y es que tenemos mucho que ver con los agricultores. Los agricultores plantan sus semillas en un momento concreto del año y están abonando, regando, cuidando esos campos para recoger su cosecha. Hacemos nosotros algo parecido en septiembre para recoger la cosecha en el mes de junio. Y al igual que ellos, que tienen fenómenos meteorológicos adversos, nosotros también tenemos muchas circunstancias que no podemos prever y tenemos que trabajar con eso. Pero es que además tenemos otra cosa en común con ellos. Ellos utilizan diferentes herramientas, diferentes aperos, ¿no? Nosotros también. Nosotros usamos diferentes herramientas y las metemos en nuestra cajita de herramientas docentes. Y ahí es precisamente donde hemos de meter las situaciones de aprendizaje. Al final son una herramienta más a nuestro servicio. Sí que es verdad que cuando nos cambian la legislación educativa, pues nos agobiamos. Cuando formo a docentes es algo que me dicen, ay Dios mío, ¿cómo adapto esto al aula? Madre mía, no voy a abarcar todo esto, ¿cómo lo aterrizo? Bueno, pues fuera agobios. Vamos a traernos esas situaciones de aprendizaje a nuestro terreno y vamos a meterlas en esa cajita de herramientas. Claro, tenemos que clarificar un poquito el concepto de situaciones de aprendizaje y, sobre todo, qué es clave, qué no puede faltar en una situación de aprendizaje. Si en vez de estar aquí esto fuera un taller con menos personas, os diría que cogieseis unos post-its y los pusieseis en un papel continuo con vuestras ideas sobre las situaciones de aprendizaje. Esto también lo podéis hacer en clase, como brainstorming, para empezar una situación de aprendizaje en el aula. Vamos a poner esos post-its de manera virtual en la pantalla con las 4 ideas que creo que nos deben quedar muy claras para diseñar buenas situaciones de aprendizaje. La primera es que han de ser actividades significativas para el alumnado, que les importe a ellos de verdad. La segunda es que estén contextualizadas. Para eso nos viene muy bien el storytelling, ¿no? Todas las historietas que contamos antes de empezar un proyecto en el aula para meternos un poco al alumnado en el bolsillo. Han de fomentar la autonomía, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es tan importante. Estamos formando alumnos que serán los adultos de dentro de unos cuantos años. Y por último, han de integrar todos los elementos curriculares, algo que no es fácil, pero que nos marca nuestra legislación vigente. ¿Ponemos esto en práctica? Vamos a ello. Y vamos a hacerlo con el método de las 5 Ps. Vamos a ver una por una cada una de ellas. Y la primera P es la P del producto final. Quizás os parezca un poco paradójico que digo producto final y es la primera P. Pero es que a mí me ayuda muchísimo cuando diseño situaciones de aprendizaje pensar en qué quiero que mi alumnado sea capaz de hacer al final de esta situación de aprendizaje. Quizá puede ser un folleto, ahí os he puesto varias ideas, o un mural, o un podcast. Realizamos, por ejemplo, en primero de la ESO lo que llamamos el NutriPodcast. Lo hacemos junto con la asignatura de Biología y Geología y ahí empiezan a desarrollar su pensamiento crítico, porque uno de ellos es el nutricionista y el presentador entrevista a ese nutricionista que ha de documentarse y quitar mitos sobre las dietas o hablar sobre diferentes alimentos y lo que nos pueden aportar. Claro, esto está bien, pero viene la segunda vez que os hago cerrar los ojos.
Cerrad los ojos un momento. ¿Qué recordáis vosotros de vuestra etapa escolar? Cuando estabais en primero de la ESO, o si sois como yo de la EGB, cuando estabais en sexto de EGB. ¿Qué es lo que recordáis? ¿Recordáis una explicación de vuestra profe de inglés, como soy yo, que ayer a estas horas estaba dando clase en cuarto de la ESO, sobre el presente perfecto y el pasado perfecto? Pues posiblemente no. Posiblemente recordéis cosas más extraordinarias, porque lo extraordinario favorece el recuerdo. Y si en vez de solamente hacer un folleto, le pedimos al alumnado que ponga todos esos folletos juntos que giren en torno al mismo tema y hagan un museo y además hagan visitas guiadas, en inglés en mi caso, a ese museo. ¿Y si en vez de dejar el producto final en hazme un mapa de una ciudad y etiquétame los edificios en inglés, hacemos que sean los concejales de esa ciudad y que promocionen su ciudad delante de los demás? Ellos os van a sorprender. Ellos van a crear el efecto wow. Yo siempre les digo que me sorprendan, que tiene que tener todo un efecto wow. Y, por ejemplo, en este proyecto de la ciudad incluso traen comida típica de la ciudad, ¿no? La comida siempre da un toque extraordinario, ¿no?, a nuestra práctica docente. Vamos ahora con la segunda P, la P de la planificación. Y claro, cuando planificamos una situación de aprendizaje necesitamos un checklist, una plantilla, donde tengamos todos esos elementos curriculares que tenemos que cubrir. Por eso os he dejado ahí ese código QR, que también podéis encontrar ahí en esa página web, con un pequeño descargable con esa checklist de elementos que ha de tener una situación de aprendizaje y que tenemos que ir haciendo tic en todos ellos. Pues desde los saberes básicos hasta nuestro referente, que como bien sabéis son los criterios de evaluación. Producto final, planificación, y vamos con la tercera P, la reina de este bloque de contenido, la P del pensamiento crítico. Y aquí cruzamos las 5 Ps con las 4 Cs. Las 4 Cs, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico, que representan esas habilidades del siglo XXI. Y fijaos, igual que me ayuda a pensar en qué quiero que mi alumnado sea capaz de hacer al final de esta situación de aprendizaje, a mí me ayuda mucho preguntarme por las 4 Cs. ¿Cómo voy a hacer que mi alumnado colabore? ¿Cómo voy a dejar espacio abierto a su creatividad? ¿Cómo voy a trabajar ese pensamiento crítico? ¿En todas las situaciones de aprendizaje han de estar las 4 Cs? No, al menos una, que nos ayude a crear esas situaciones de aprendizaje motivadoras para el alumnado. ¿Cuántas Ps nos está contando Ana Esther, ¿no? Producto final, planificación, pensamiento crítico. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues la cuarta P, la puesta en práctica. Os he dejado algunas ideas para poner estas Ps en práctica en la aplicación Mentesami. Y vengo a contaros tres que yo hago en mis aulas. La primera es el debate. Se ha hablado del debate en esta sala y me parece una herramienta fundamental. Yo lo trabajo en cuarto de la ESO, que es la edad de abril, que estaba antes hablando ahí, y crean murales en los que investigan sobre temas polémicos, ¿no? Ahora muy relacionados con inteligencia artificial, redes sociales y demás. Después van a crear con esos datos objetivos, es decir, estadísticas, números, investigación, entrevistas con personajes relevantes, crearán sus a favor y en contra para hacer sus debates en el aula. Pero, efecto guau, recordad, ¿y si en vez de dejarlo en el aula los llevamos al salón de actos? Les decimos que se pongan un traje, sacamos los atriles y los micrófonos y llamamos a un jurado. ¿Y si colaboramos con otros centros y hacemos un concurso de debate intercentros? Nosotros lo hicimos el año pasado y lo vamos a repetir este año porque, bueno, el alumnado estuvo hipermotivado. La segunda situación de aprendizaje, súper sencilla, es la creación de una revista. Nos sirve para todas las asignaturas. La podemos adaptar. ¿Cómo les vamos a hacer fomentar el pensamiento crítico? Pues con los apartados que van a meter en esa revista. Que analicen letras de canciones, que muchas veces las cantan sin saber lo que dicen. Que analicen, como veis ahí, el papel de alguna influencer a la que siguen y cómo es su vida realmente. O incluso las dietas, que también hemos hablado de ellas anteriormente. Y la tercera idea que os traigo es una pequeña idea sacada de la metodología de Scrum, que es clave en cualquier situación de aprendizaje. Si queremos fomentar la colaboración, le podemos decir al alumnado, parad un momento y vamos a rellenar 2 murales, el Proud Wall, el mural del orgullo, y el Impediments Wall,
el mural de los impedimentos. ¿Qué estamos haciendo bien y qué no está funcionando en el grupo? Y ojo, ¿qué soluciones proponemos para mejorar eso que no está funcionando bien? Nos queda una P, la P de personas. Y la he envuelto ahí en ese corazón porque jugamos con personas, trabajamos con personas y los docentes somos también personas. Y fijaos, un docente excelente es quien siembra el futuro de la educación. Y si fomentamos el pensamiento crítico en nuestro alumnado a través de estas situaciones de aprendizaje, es algo que les va a servir para toda su vida. Y recordad que ellos son la sociedad del futuro. Así que fijaos si nuestro impacto es potente. Tercera vez, cerrad los ojos. ¿Qué semilla queréis plantar el lunes en vuestras aulas? Espero haberos dado ideas para hacerlo lo mejor posible. Gracias. Pues hemos tenido un tutorial en directo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Ester.